practico la traumatología, vivo en Santa Cruz de la Sierra, ustedes deben saber, es la ciudad del oriente de Bolivia, y mi conexión con el Uruguay desde aquel entonces es muy sólida. Vengo regularmente y he tenido la oportunidad de presentar este tipo de trabajos en esta área de la fijación externa en varios congresos uruguayos. Entonces, es un método desarrollado en Rusia por el doctor Gabriel Abramovich Ilizarov, aproximadamente en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Este doctor empezó a trabajar y desarrolló todas esas heridas viejas, heridas de guerra. Como ustedes pueden imaginarse lo que puede quedar después de una guerra, sobre todo como esa, la Segunda Guerra Mundial, muchísima gente lastimada. Entonces el hombre trabajaba en una ciudad que se llama Kurgan, donde hay una fábrica de acero. Entonces él se inspiró en un rastrillo que trabajaba en el campo y removía la tierra, donde había unas ruedas que tenían unos rayos, como una bicicleta exactamente. Entonces él pensó que si él le ponía a un paciente ese tipo de aros en la pierna, podía favorecer para que se consolide la fractura. Entonces fue con los señores del acero, le fabricaron los anillos para las piernas de la gente y dijo, ¿cuánto va a ser el clavo que le vamos a poner? Ese clavo que iba a atravesar el hueso. Y ustedes, como deben saber más que nosotros, porque nosotros los médicos somos unos usurpadores del conocimiento técnico. Entonces, los que hacen bicicletas tienen estos aros y le ponen unas varillas de 1.8 milímetros. Entonces él aplicó las varillas y a un paciente que tenía una pérdida de sustancia, una fractura que no consolidaba, le puso los aros y le indicó que a través de unas barras roscadas le daba compresión a la fractura. Entonces esta fractura evidentemente estaba comprimiendo, pero el doctor Ilizarov en aquel entonces tuvo que viajar. Estamos hablando que si el año 1951 ya estaba a punto, estamos hablando del 38, después de la guerra. Entonces el hombre dijo, este doctor está medio mal, quiere que yo quede con la pierna corta. Y en lugar de darle compresión, alargó la pierna. La sorpresa del doctor cuando regresó, encontró que el paciente había alargado la fractura, había alargado la pierna, y vio en la radiografía, había una imagen como que de callo, no se veía originalmente, pero tuvo la suficiente susceptibilidad de percibir que ahí había pasado algo. Y esperó, y vio que eso se formaba callo, y descubrió un procedimiento que la naturaleza lo tiene guardado para nosotros, hacer crecer el hueso, la piel, los nervios, todo, dando lo contrario. Hizo experimentos y a perros que eran normales los alargó, les hacía crecer las patas de atrás, los volvía salchichas, hacía toda clase de experimentos. Entonces, esto en Rusia creció, floreció. Más o menos en 1986, un periodista italiano fue a Nepal, se cayó, se fracturó, tuvo una fractura expuesta, que posteriormente en Italia se infectó y no hubo solución. Tenía una gran fístula infectada echando pus, lo que justamente coincide con nuestro paciente de esta tarde, de esta mañana. Tenía una fractura como nuestro paciente, una fístula que secretaba pus, el hueso muerto alrededor, y los italianos no sabían qué hacer. Entonces este hombre estuvo mucho tiempo varado sin poder trabajar, y el National Geographic lo invitó a Rusia a hacer un documental. Fue por allá y todo el mundo que lo encontraba le decía, búscalo al doctor Ilizarov. Al final el señor Carlo Mauri, que así se llamaba el periodista, lo buscó al doctor Ilizarov, que tiene su hospital en Kurgan, como les he comentado, al norte de Kazajstán, detrás de los Urales, allá muy lejos. Lo operó y hizo lo que nosotros hemos hecho. Le sacó el hueso infectado, le montó el aparato, le cortó el hueso en varios lugares con unos cortes especiales y le hizo crecer y le rescató la longitud y la salud del hueso. Cuando regresó a Italia, como justamente ha pasado con nuestro paciente, da la casualidad que es un caso muy parecido, regresó a Italia y les dijo a los italianos, fíjense lo que han pasado, le sacaron radiografías y dijo, ¿quién te ha hecho esto? Y como ustedes los periodistas son gente tan interesante, inmediatamente motivaron a los médicos, hablaron con el gobierno italiano y se fue una comisión a Rusia a buscarlo a este doctor que hacía estas cosas. Y de ahí pasó el conocimiento desde Rusia hasta Italia, a una pequeña ciudad que se llama Lecco. Y
Posteriormente los brasileros, los alemanes, todo el mundo fue al ECO a aprender. Y nosotros, que vivo en Bolivia, y muchos sudamericanos, hemos terminado en Brasil, donde está la conexión Italia, Brasil, nosotros. Entonces, este método se fue generalizando en el mundo, y yo tuve la suerte hace más de 10 años, en el año 2004, a través de un amigo me dice, tengo un paciente que tiene una pierna chueca. Entonces le digo, sí, ¿sabes que hay un método de un ruso, un tal Ilízarov, un señor por ahí, que alarga las piernas, corrige este tipo de cosas que son lo imposible, las cura? Entonces el amigo me dice, pero Ernesto, ¿por qué no haces ese curso? No, ¿qué te pasa? ¿Qué voy a hacer este curso? Haz. Y me estimuló y me fui al Brasil. Y en el Brasil estuve con el profesor José Carlos Bongiovanni, que vive en la ciudad de Jundiaí, en esta ciudad de Jundiaí, que es dependiente de la Escuela Paulista. Estuve allá unos meses, aprendí el procedimiento y lo llevé a Bolivia. Después otros muchachos me siguieron y yo tengo un equipo en Santa Cruz donde trabajamos, Ilízarov. Nosotros tenemos una policlínica donde vemos los pacientes. En este momento tenemos alrededor de unos 15, 16 pacientes, toda clase de patologías. Gente que tiene la pierna corta, gente que tiene raquitismo con las piernas chuecas, gente que tiene el pie caído, la secuela del pie bot. Corregimos infinidad de cosas, hemos puesto montajes en el miembro superior, el miembro inferior, en la mano, en los dedos. Ustedes habrán visto gente que tiene el dedo corto de los pies. Allá donde yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, las chicas usan sandalias. Entonces tener dos dedos cortos muy feos, entonces les alargamos los dedos. Entonces hemos hecho varios cursos, hemos organizado varios cursos, varios congresos. En Bolivia hemos hecho 4 cursos y he tenido la suerte de que el doctor Javier, con un doctor de Montevideo, el doctor Miguel Figueredo, fueron a Santa Cruz, participaron de este curso que hemos tenido, que hemos hecho un curso de fijación externa, y él ha quedado muy entusiasmado, y yo he dado varias conferencias en Santa Cruz. Entonces me llama, me dice, fíjate, tengo este paciente. Le digo, no dudes, querido hermano, y yo voy a ir a colaborarte a resolver este paciente. Entonces, como una anécdota les voy a comentar que este método, que pareciera que estuviera archivado, muy complejo, ustedes llaman a ver el paciente, los norteamericanos han ido allá, a Italia. Evidentemente no han podido ir a Rusia, pero han ido a Italia y han aprendido a los italianos. Hoy en día las fronteras ya se han abierto. Entonces había un norteamericano, un tal Taylor, que ha tomado los anillos, que son los 6 anillos, y han copiado estas naves espaciales que tiene 6 barras con un sistema de pistones. Entonces hace así. Yo en Estados Unidos, este método está siendo ampliamente utilizado. Hay un boom en Estados Unidos sobre este método, que es la variante de este mecanismo, que trabaja con barras sencillas, pero la idea es agrandar y achicar. Entonces, este Taylor Spatile Frame, que se llama así, está un poquito fuera del alcance de nosotros porque cuesta como $20,000 cada montaje. Entonces, lo que nosotros tenemos es una forma más sencilla, pero el concepto es el mismo, el valor es el mismo. Entonces, ustedes van a ver el paciente lo que hemos hecho. Yo me siento muy contento con Sixto, que me ha invitado para venir a esto, porque para mí venir al Uruguay es venir a casa. Ya les he comentado con mi esposa de por acá. Entonces, yo vengo a visitar a los queridos compañeros y amigos. Estos materiales, estas cosas que yo he traído del Brasil, se las he traído a mi querido amigo con tanto cariño, porque él siempre ha tenido una motivación, un celo, porque el paciente tiene que ser lo mejor, siempre pensando cómo puede hacer mejor, curarlo. Realmente, como dicen nosotros los médicos, matar nunca, curar a veces y aliviar siempre. Pero en este caso, con este método yo tengo muchas satisfacciones porque curamos lo que antes no podíamos curar. El paciente va a quedar sano, no esas viejas infecciones óseas donde están supurando a través de la vida, que todos hemos visto algún personaje que anda con la pierna ahí. Con esto se acaba, porque reseca todo el tejido enfermo, se transporta el hueso y se haga un nuevo, regenerado, un nuevo hueso. Una cosa que la naturaleza nos tenía reservadas. Y también uno puede crecer, gente con una pierna corta que está cojeando toda su vida. Tenemos muchos pacientes de Santa Cruz, Sixto los conoce, yo le he pasado toda mi información, por eso que se ha animado. Entonces, para mí es una alegría que él comience, tiene que hacer un equipo, formar un par de colegas más y dedicarse a resolver todos estos problemas. Y como decimos siempre, es el último vagón de la ortopedia y traumatología. Ese tren que pasa por ahí es el último vagón, donde ya nadie, porque es largo, es tedioso,
pero ese entusiasmo, ese cariño que uno le da es lo que hace que los pacientes se curen. Existen métodos muy modernos, clavos, placas, pero este es largo, pero es biológico, respeta la naturaleza y sobre todo cura. Entonces yo les quiero agradecer a todos ustedes su tiempo. Si alguna pregunta quisieran que yo les responda, mi experiencia es más o menos una experiencia ya de 10 años, pero les puedo colaborar y les puedo resolver cualquier cosa. Y si hubiera algún caso más complejo, que sea en cadera, en miembro superior, miembro inferior, en dedos, también lo podemos hacer. Entonces, cualquier cosa, estoy para servirlos. ¿Qué tiempo lleva la recuperación de un paciente, de este paciente? Tenemos algunas normas de referencia. Si yo quisiera a un paciente alargarle 5 centímetros la pierna porque la tiene corta, entonces tenemos que calcular aproximadamente 45 días por centímetro. Por centímetro. Quiere decir que si yo monto el aparato, corto el hueso en diferentes lugares, tengo que esperar 15 días aproximadamente. Si son niños, no más de 10 porque se pega. El niño tiene una biología mucho más activa. Entonces, esperamos 15 días y se forma un callo. Ese callo de cicatrización es el callo que nosotros lo empezamos a estirar. Ese callo de la naturaleza armado copia exactamente el cartílago de crecimiento de un adolescente, de un niño. Entonces, eso lo empezamos a estirar, que esté en la etapa blanda. Vamos más o menos a un rango de 0,75 milímetros por día. Lo hacemos en 3 o 4 etapas, un cuarto de vuelta, porque el sistema es milimétrico M6, entonces vamos alargando con tanta lentitud que crece la piel, los nervios, los músculos, lo que antes no se creía posible, esto logra hacer eso. Entonces, cuando nosotros, supongamos más o menos si es 0,75 en 7 días, más o menos, vamos, o un poco más, digamos, vamos a alcanzar 1 centímetro. Si estamos hablando de 1 milímetro por día, son 10 días. Si es 0,70, entonces tenemos que aumentar la cantidad de tiempo. Pero el tiempo total, desde que eso hasta que madure, son 45 días. Y si estamos hablando de 10 centímetros, ya estamos hablando de 450 días. ¿No es cierto? Entonces, más o menos una proporción. Lo que sí les decimos a los pacientes, que es evidente, sabemos cuándo colocamos el aparato, pero no sabemos cuándo lo vamos a retirar, porque depende de la biología de cada uno. Si el paciente camina precozmente y es un tipo muy corajudo, más rápido va a ser. Si es muy lento, tiene miedo de pisar, porque cada paso que uno da, llega un flujo de sangre. La circulación aumenta en ese segmento del cuerpo más o menos entre 3 a 4 veces. Algunos autores dicen que aumenta 7 veces. Entonces, esa pierna está recibiendo gran cantidad de flujo sanguíneo donde lleva los nutrientes, el calcio, el hierro, el fósforo, todos los minerales, sangre, alimentación para el segmento. Entonces, se forma ese nuevo hueso. El único inconveniente que tenemos que decir, repetirlo hasta cansarnos, es que los que fuman no hacen eso porque el cigarrillo provoca un cierre de las arterias, un retardo de la circulación de aproximadamente media hora. Entonces, la primera contraindicación es el cigarrillo. Por lo demás, puede tomarse alguna copita, alguna cosa, pero eso no es problema. Pero los pacientes se regeneran y cada paso es un flujo de sangre y nos ayuda. Entonces, tenemos pacientes que consolidan a veces en 8 meses, a veces en 10 meses, en 15 meses, depende también qué cosa hagamos. Porque hemos tenido pacientes, ustedes se pueden imaginar, esos pacientes que ya nadie quiere agarrar, que ya han pasado por 4, por 5, por 10, por 15, por 20, 25 cirugías, le dicen, bueno, vamos a cortarte la pierna, alto, se puede salvar. Entonces, este conocimiento hay que difundirlo. En todas partes pasa el mismo problema. Entonces, como es un método difícil, complejo, como ustedes van a ver, en el mundo hay dos bandos, los que creen en el Ilízarof y los que no creen. Entonces, desafortunadamente el doctor Sixto va a tener muchos amigos y muchos retractores. Eso pasa en todo el mundo. Al profesor Ilízarof le pasó, al profesor Bon Giovanni de Brasil le pasó, al profesor Binsky, Pale y todos los norteamericanos que están metidos en el tema, también les ha pasado. Ahora yo espero que que mi amigo Javier Sixto me acompañe. Tenemos el Congreso Mundial de Fijación Externa que va a ser en Miami del 4 al 6 de noviembre de este año. Se presentan todos los ilizarrofistas del mundo. Entonces tenemos que estar ahí presentes, Uruguay tiene que estar presente. Queremos que Uruguay sea parte de esta Asociación Mundial de Fijación Externa con los compañeros que están en Montevideo, porque Uruguay todavía no ha fundado la ASAMI. ASAMI es la Asociación para el Estudio y Aplicación del Método Ilízarof. Uno puede usar cualquier fijador, este circular que tenemos, unos laterales,
Cualquier invento que uno tenga es lo mismo. El problema es el concepto, que hay que esperar, que hay que alargar progresivamente. No importa el método, el aparato, lo que importa es el método, el concepto. Sixto, ¿esta es la primera cirugía que se hace en Uruguay o ya se han hecho algún otro tipo de cirugía? No, en Uruguay ya se han realizado fijación externa con fijadores de Ilízaros. Yo lo que decía que la primera que se hace de fijación de Ilízaros en el sector público en el interior. En algunos sectores privados se han hecho otro tipo de fijación, una copia del fijador de Ilízaros, el fijador Raica, traído de Cuba por el doctor Silva Antuña en Casmer, y después otro tipo de fijaciones se han hecho, lógico, la fijación AO clásica, con métodos de fijación uniplanar, fijación uniplanar con la cual no se puede apoyar. Como decía muy bien Ernesto, este tipo de tratamiento de fijación externa permite caminar a los 3 días y durante todo el tratamiento. Justamente se insiste que el paciente tiene que apoyar, porque el estímulo funcional que recibe todo el montaje es importante, como decía muy bien el colega, en cuanto a la estimulación, es decir, el estímulo, el bombeo sanguíneo que aporta el estímulo por el movimiento muscular y todo eso, ayudar a la consolidación. ¿Es posible ese tipo de tratamiento en algún uso de cráneo, en mandíbula, por ejemplo? Sí, en realidad los dentistas lo utilizan. Y el concepto del tratamiento de los brackets, el tratamiento de corregir los dientes, sigue el concepto de Ilízaros. O sea, crecer hueso por tensión. O sea, cuando uno le monta, y nosotros montamos el aparataje, cuando tensionamos los clavos así, eso forma hueso. Cuando uno le ponen, supongamos que este es el diente, ¿no? Entonces, el diente está en un orificio. Cuando uno lo tensiona, va a erosionar el hueso por un lado y va a permitir que crezca hueso por otro lado. Por eso que es largo, por eso que es muy prolongado el proceso, pero al tensionarlo va erosionando, pero va creciendo al otro lado. Entonces, el método, el concepto está aplicado por los dentistas. Ahora, en el cráneo, cuando falta los rusos han desarrollado todo el sistema que le hacen un corte y trasladan el hueso y lo llevan al otro lado. Al llevarlo, entonces están formando neohueso, un regenerado oso al otro lado. También usan en el raquis, ponen los clavos a través de los pedículos de la columna y empiezan a corregir. Entran primero por adelante, liberan todas las vértebras y posteriormente empiezan a corregir. A propósito de eso, en el congreso que fui a Gramados de la Sociedad Brasilera, ustedes pueden imaginarse que los brasileros son gente que mueve el mundo entero con ese nivel que tiene. Entonces, la presentaron a la hija del profesor Ilízarov en Gramados. Svetlana y Ilízarov presentaron unos casos y a nuestra sorpresa, hoy en día en Estados Unidos están trabajando muchos de los colaboradores de Ilízarov. Entonces, hay un grupo de rusos que tienen toda la nacionalidad gringa, están trabajando en Estados Unidos y les voy a presentar 2 casos. Había un médico que por supuesto lo llenan de residentes, ¿no? O sea, son jefes de un servicio, y pusieron un niño que tenía un mielomeningocele, esas afectaciones más graves compatibles con la vida del raquis. La médula está abierta, no tiene sensibilidad en las piernas, es una cosa muy difícil. Entonces presentaron el niño que tenía una curva de la columna muy chueco, así era una espalda que estaba completamente torcida. Entraron por vía anterior, liberaron todita la columna, pusieron estos clavos y este aparataje de Ilízarov y lo corrigieron. Y el niño de estar así quedó derecho. Entonces lanzan a los jóvenes para que los jóvenes aprendan, le pierdan el miedo y empiezan a trabajar con pacientes que sí tienen sensibilidad. Pero ya a uno le va dando un pantallazo que los tipos están en la avanzada. La segunda cosa, había una profesora rusa que empezó a trabajar con ovejas. Le pone el aparataje a las ovejas, les alargan las piernas, sacan los músculos y empiezan a estudiarlos. Lo que demostró esta señora era, los músculos de la cara posterior del cuerpo tienen la fibra muscular, está como en costilla de pescado. Y la fibra muscular de adelante son longitudinales.
Cuando nosotros hacemos crecer la pierna en los pacientes, tenemos el grave problema que a la larga el pie va cayendo. Una vez que queda duro el paciente, paramos el alargue de la pierna, porque los músculos de atrás son en forma, llega la fibra muscular en forma de costilla de pescado. Entonces esa fibra es dura de elongarla. En cambio la fibra anterior es larga y crece fácilmente. Entonces todas estas cosas están siendo investigadas en Estados Unidos por rusos para el conocimiento universal. Porque antes estaban en Rusia, pero la cortina de hierro, todos estos problemas bloqueó. Entonces esta experimentación están demostrando, ¿no? Y les han dado luz verde a los rusos para ir a Estados Unidos. También en Europa hay muchos. El gran profesor que está trabajando en el pie está en Italia. Entonces los rusos, el profesor Binsky, se ha ido a Rusia con todos estos Taylor, Spatterfin que me les comentó, y todos tenemos, Sixto tiene la conferencia, se le ha pasado ya la conferencia, han ido a Rusia, les han mostrado a los rusos estos nuevos avances, le ha dicho, ustedes inventaron esto y nosotros lo hemos mejorado. Usted coloque este aparato, le pone un punto guía, entra a la computadora, pone las coordenadas, cada varilla tiene un número, arma, le saca una radiografía, mide en centímetros la desviación que tiene, lo calcula en la computadora y la computadora a usted le dice, va a mover la varilla 1, tantas vueltas a la derecha o a la izquierda, la 2, la 3, las 4. Entonces entra en el programa y llega un punto que usted lo tiene armado. Entonces los rusos han dicho, sí, inventamos, pero usted lo ha mejorado. De eso se trata en el mundo, hacer bien a la gente. Y esta es la motivación que tiene mi querido amigo. Me invita, me dice, tienes que venir. Yo tenía que dejar todo, sacar licencia para venir a esto. Porque yo quiero que él ya haga, que él comience y sea un punto de referencia en el interior del Uruguay. En Montevideo también hay los compañeros, pero están muy limitados los compañeros. El grave problema es el material. Los aros, todo este material es muy caro. Y no disponen en Montevideo, tienen unos cuantos aros. El otro día él fue a Santa Cruz con este compañero Figueredo. Yo tenía una paciente que le habían puesto una prótesis de rodilla, está infectada. Ya querían cortarle la pierna. Le sacamos eso y ellos me ayudaron a la cirugía. Tenía un espacio así grande en la rodilla que le faltaba, porque le había sacado la prótesis, qué sé yo. Ya le he juntado la prótesis y le estoy alargando la pierna. Entonces son tratamientos de salvataje. Yo creo que a nadie le gusta perder su pierna. Yo creo que hoy en día tenemos que dar calidad. Él, mi querido amigo que tiene una prótesis, sabe que cuesta muchísimo adaptarse. Y mientras haya una esperanza de poder salvarla, entonces hay que hacerlo. Sobre todo cuando hablamos de gente joven. Y este método corrige todos esos pies torcidos, todas estas secuelas, que hay muchísimas en el mundo. Nosotros cuando andamos por Brasil o por Bolivia, con los compañeros, ahí va uno para Elizarov. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que necesita este tratamiento, pero hay que difundirlo. La curva de aprendizaje es un poco larga. Entonces hay que traer este método al Uruguay. Entonces nosotros estamos tratando de que venga la Asociación Mundial para instalarlo en el Uruguay, y tanto en el interior como en Montevideo. Yo conozco lo que son esos dos mundos, el interior y Montevideo. Y en Montevideo todavía no ha arrancado por eso, pero Sixto tiene este entusiasmo, este cariño a los pacientes, siempre estamos hablando que este fierrito, que esta cosa, pero de eso se trata, que la gente tenga pasión por una cosa u otra. Yo tengo pasión en Santa Cruz, todo el mundo me conoce en Bolivia que yo hago este tipo de cosas, vienen de los diferentes departamentos de Bolivia. Entonces, él que sea un punto de referencia en el interior y en mismo Montevideo. Por eso estoy aquí, por eso he dejado de trabajar, porque me encanta venir a visitarlo, a estar con él, a compartir. Y con ustedes, que son al final ustedes lo que nosotros los médicos nos debemos, que es la comunidad.